continuando con la unidad de elementos sujetos a flexión, vamos a empezar con los ejemplos. El primero es un problema de una viga con carga distribuida que nos da algunos casos para revisar. Dice, determine si la siguiente viga es capaz de soportar la carga distribuida de diseño WD de 2.5 toneladas metros, aproximadamente es 1.65 kg por pie. Lo manejamos en unidades inglesas debido a que todas las tablas de propiedad de los perfiles están en unidades inglesas. Es por eso que hacemos esa conversión. Considere acero a 572 grados 50 y considera los siguientes casos. Inciso A, que la viga tiene soporte lateral en los cuartos de su longitud. Inciso B, soporte lateral a la mitad. Y inciso C, soporte lateral continuo. La viga es la siguiente, es una viga simplemente apoyada con carga distribuida de 1.6 kg por pie y una longitud de 24 pies. Obviamente aquí está o sea, no se contempla en ningún caso. Nosotros la vamos a ir dibujando conforme se requiera. El perfil pues es un 14 por 22 y aquí saco algunas propiedades que me van a ayudar más adelante. Igual estas no lo pueden hacer o irla sacando como lo requieran. Las propiedades que necesiten. Estas se sacan de la tabla que ustedes ya tienen de esta de aquí. Es la página 91 del PDF. De ahí empiezan. Entonces recuerden que aquí viene lo que es el FIB-MPX, FIB-MRX, el LP-LLR y este BF que ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Entonces es un 14 por 22. Hay que buscarlo aquí en las tablas. Aquí no vienen ordenados como en la tabla de las propiedades mecánicas. O sea, propiedades geométricas no viene ordenado. Aquí viene del mayor módulo de sección a menor. Entonces, si se dan cuenta, el módulo de sección plástica sí está en orden, pero los perfiles están desordenados. Este orden es de mayor a menor, pero del módulo de sección, el ZX. Entonces hay que buscar el 14 por 22, un perfil de los pequeñitos. Entonces vamos a seguir bajando. Aquí un 14 por 53, 14 por 34, ya está, debe estar por aquí cerca. Aquí está, 14 por 22. Es este. Entonces de ahí saco las propiedades que necesitamos. De las que tengo acá en el otro PDF, ¿no? Entonces el MPX son 125, perdón, es este, 125, aquí está, ¿no? El MPX, ojo con, bueno, podemos hacer un poquito más pequeño para ver si alcanzamos a ver. Recuerden, aquí no hay que confundirnos, ¿no? Aquí vienen los 4 valores de MPX y MRX para la metodología ASD y la LRFD. Recuerden que nosotros tenemos que agarrar el que trae el phi. Aquí le ponen un subíndice de bending como de flexión. En las copias y en los ejemplos no lo manejo porque estamos manejando en el tema de flexión, ¿no? Pero aquí si se pregunta por qué trae el phi B, es por eso, ¿no? Referenciando a bending, que es flexión. Entonces, si se dan cuenta, 14 por 22, ahora sí lo voy a encerrar, si se mira, ¿no? Aquí está. Pues ya tenemos lo que es aquí está el MPX, el MRX, el BF
el LP y el LR, ¿no? 367 y 10.4, 714, 76.1 y 125. Entonces simplemente pues, hay que pasarlos a la tabla y colocarlos aquí. Aquí adicionalmente coloqué el RTS, ese no viene en estas tablas, o sea, no viene aquí, tenemos que ir hacia arriba. Viene en estas. Aquí sí vienen ordenados los perfiles. 14 por 22. Aquí está. Entonces sería 14 por 22. Vamos abajo. El RTS es la cuarta columna de derecha a izquierda. 14 por 22. Aquí está. Sería 1.27. ¿No? Aquí está el RTS. Y aquí está 1.27. Igual si les digo, si le hace falta un dato, pues no importa. Más adelante lo buscamos, ¿no? Yo suponiendo que estos son los que voy a necesitar, los pongo aquí. Pero igual si no me falta alguno, pues lo busco más adelante, ¿no? Bien, entonces hay que resolver el primer caso que dice soporte lateral en los cuartos de la longitud de la viga. Es decir, la viga mide 24 pies, hay que dividirlo en cuartos, serían 6 pies, ¿no? Cada tramo. Entonces la viga realmente tiene 4 tramos de 6 pies. Por simetría obviamente yo analizaría nada más 2, ¿no? Porque los extremos son iguales y los del centro pues son iguales, ¿no? Solamente sería tramo 1 y tramo 2. Ahora, ¿cuál analizo? ¿Qué tramo es el que voy a analizar? Para no analizar los dos, pues como son de la misma longitud, escojo el CB más pequeño. Recuerden que en las fórmulas el CB es un modificador de la resistencia que, si se dan cuenta, está multiplicando. Entonces mientras más alto sea el CB, pues más alto va a ser el momento nominal. Entonces mientras más pequeño pues sea el CB, pues más pequeño es el momento nominal. Entonces obviamente yo necesito agarrar la resistencia más pequeña. Por eso voy a agarrar el CB que tenga más pequeño. En este caso tengo 1.52 y 1.06. Aquí no hice el cálculo del CB con la fórmula porque si recuerdan hay una tablita que nos proporciona algunos valores, los más comunes. Cuando no estén en esta tabla pues los buscan, se tiene que calcular, ¿no? Igual ustedes pueden poner en internet si encuentran una variedad más extensa, perdón, pues la pueden tener, ¿no? A la mano. Toda la ayuda posible se vale, ¿no? Entonces aquí está, es este caso, a los cuartos de la viga. Sería este caso. Fíjense aquí, tiene los arriestramientos indicados, ¿no? Más o menos se ve un poco la copia ahí medio borrosa, pero ahí está, ¿no? Entonces si se dan cuenta, el CB para los miembros de los extremos es 1.52 y 1.06, ¿no? Recuerden que el diagrama de momento es una parábola, entonces por eso hay simetría, ¿no? Recuerden que este es el diagrama de momento es una parábola, entonces por simetría deben ser el mismo valor. Algo que muy comúnmente ocurre es que muchas veces creen que estos apoyos son verticales, ¿no? Entonces nos enredamos y creemos que es una viga hiperestática, ¿no? Que estos son apoyos fijos y que el diagrama de momentos debe subir, bajar, como si fuera una viga continua. Ojo, ¿no? Estos apoyos son laterales, no verticales. Por eso el diagrama de momentos es como si fuera una viga simplemente apoyada, porque estos apoyos no son verticales, sino que son apoyos laterales, ¿no? Que impiden el desplazamiento lateral, no vertical. Entonces, como ya están aquí, pues por eso los tomé directamente, ¿no? Entonces el tramo que yo voy a analizar pues sería el tramo de aquí, ¿no? O sea, puede ser este tramo de 6 pies o puede ser el otro, pues es la misma, ¿no?
Entonces este tramo es el que analicé, el de 6 pies. Aquí está en una nota: por ser tramos iguales, analice el tramo con el CB más pequeño. Cuando hay la longitud distinta, pues, o sea, si este tuviera una longitud 12, 13 pies, pues ahí ya entra la incertidumbre de cuál va a fallar, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que analizar ambos tramos, pero como son misma longitud, se escoge el CB más pequeñito. Entonces, revisión de pandeo local. Dice: como el perfil no aparece en la nota del capítulo F2 de la página 96 a 96 del AICC, su patín y su alma son compactos. Entonces, recuerden que aquí en el capítulo F2 dice: miembros compactos de sección W de simetría doble y canales flectados en torno a su eje mayor. Y aquí viene una nota: todos los perfiles de uso común, aquí están estas configuraciones, excepto el W21x48, 14x99 y esta lista, tienen patines compactos. O sea, todos los perfiles de la tabla tienen patines y almas compactas, excepto estos de aquí. Entonces, si mi perfil no aparece en esta nota, yo directamente voy a aplicar el capítulo F2. No tengo que andar revisando los lambda, porque esta nota ya me está simplificando, hoy me está indicando que nada más estos perfiles W tienen patines no compactos, ¿no? Ya pueden ser no compactos o esbeltos, pero eso ya lo definiría en caso de que tocara la sección F3. Entonces, como mi perfil es un 14x22, aquí no está. Hay algunos 14, pero no es el caso. Está el 14x99 y el 14x90, pero el miembro que estoy analizando es el 14x22. Entonces, como no está aquí, yo sé que tiene almas y patines compactos. Entonces aplico el capítulo F2 para miembros compactos. Entonces aquí, pues por lo tanto, como lo acabo de decir, no hay problema de pandeo local y se aplica el capítulo F2. Entonces, para el capítulo F2 necesitamos determinar el LB y determinar en qué rango se encuentra, ¿no? Si es fluencia, si es pandeo lateral torsional inelástico o si es pandeo lateral elástico. El LB, el LP y el LR son valores que dependen del perfil, que ya los tenemos acá arriba, ¿no? 3.67 pies y 10.4 pies. El único que depende de la configuración de la viga es el LB. El LB es la longitud del tramo que estoy analizando. En este caso, el tramo que estoy analizando es un tramo de 6 pies. Ojo, no hay que confundirnos, ¿no? No hay que agarrar 24 pies. Recuerden la definición del LB, ¿no? Que es la distancia entre puntos, o sea, la distancia de un tramo sin arriostramiento intermedio. Entonces, como este es mi tramo de 6 pies y ya no hay arriostramiento intermedio, el LB son 6 pies. Les digo porque a veces nos confundimos y agarramos todo el elemento, ¿no? Entonces, el LB en este caso es 6 pies. Entonces, aquí lo tengo: LB 6 pies, LP 367 y LR 10 pies. Entonces, ¿en qué caso cae? Cae en el caso 2. ¿Por qué? Porque el LB es mayor que el LP. O sea, 6 es mayor que 367, sí. Pero menor que LR, 6 pies es menor que 10.4. Entonces quedamos aquí en este caso. Entonces, cuando caemos en este caso, pues aplicamos lo que es el caso 2, pandeo lateral torsional inelástico, ¿no? Sería aquí. Entonces, este es el caso. Recuerden que yo en las copias que les mandé tenemos aquí este valor es el MRX, ¿no? Entonces, por eso yo directamente lo saco de la tablita, ¿no? Aquí me sirve para evitar hacer el recálculo, ¿no? Entonces, en las copias que yo les mandé viene esta formulita. Recuerden también otra diferencia es que aquí ya traigo el phi
incluido y lo que salga aquí ya es el momento resistente. En cambio, en la fórmula del reglamento, lo que nos salga, aparte hay que multiplicarlo por 0.9, ¿no? Por el phi. Si se dan cuenta también, en la parte de arriba saqué un BF. Este BF también es para simplificar un poco la fórmula. No se los puse en la vez pasada, pero aquí el BF, les digo, aquí me ha faltado poner esta parte y por eso puse que el BF lo puse de este lado, ¿no? Pero el BF es igual a MPX, phi MPX menos phi MRX entre LR menos LP. Si se dan cuenta es esta parte y la parte de abajo, ¿no? Por eso queda, ya sustituyendo estos parámetros por BF, nos queda esta ecuación, ¿no? O sea, phi, este valor, menos BF por LB menos LP, y eso hay que multiplicarlo por LCB. Coma, o sea, la resistencia es el mínimo de esto, o el momento plástico, ¿no? Entonces, para simplificar un poquito también la fórmula, ustedes pueden aplicar esta, ¿no? Con el BF. El BF también viene en las tablas, entonces no tienen problema en calcularlo, ¿no? Todo lo que dependa del perfil, pues se puede simplificar, ¿no? Por ejemplo, estos 4 parámetros son propios de cada perfil, el RLP y los momentos plásticos y el MRX, ¿no? Entonces, por eso aquí simplifico la fórmula de esta manera. Entonces, el momento resistente es el mínimo de 125, que es el momento plástico, menos 714, que es el BF, que multiplica al LB, que son 6, menos el LP, y lo que me dé por 1.06, que es el CB. O 125 kPa, que es el momento FIB-MPX, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, al hacer el cálculo, pues sale que es esta parte corresponde a 114.86 kPa y el otro pues 125. El más pequeño sería 114.86 kPa. Entonces ese sería el momento resistente de esta viga, considerando que tiene apoyos en los cuartos. Entonces ese sería el caso inciso A. Vamos al inciso B, soporte lateral a la mitad de la viga. Seguimos teniendo la misma viga, pero ahora en vez de tener arriestramientos a los cuartos de su longitud, solamente tiene uno. Obviamente, pues la resistencia va a disminuir, ya que estamos haciendo que la longitud sea el doble del caso anterior, ¿no? Antes era 6, ahora los tramos son de 12 pies. Al igual que en el ejemplo anterior, pues el CB tampoco lo calculo porque aquí lo tengo, ¿no? Ya está también, como son casos muy comunes, aquí está, ¿no? Un arrastramiento al centro. El CB vale 1.30. Aquí obviamente son dos elementos, pero por simetría solamente es uno, ¿no? O sea, lo que salga para este es lo mismo que para el otro. Entonces, el CB 1.30. Ojo, les digo, cuando haya que calcularlo, pues usamos la formulita que ya conocemos, ¿no? La de esta de aquí. Bien, entonces, otra vez, como se comentó en el inciso anterior, pues no hay pandeo local, ya vimos por qué. Entonces lo único que va a cambiar ahora, el LP y el LR son iguales, porque es el mismo perfil. Lo único que va a cambiar es la longitud. Ahora ya mis tramos no son de 6, sino de 12 pies. Entonces, pues hay que revisar en qué caso cae. Si nos damos cuenta que el LR es de 10.4 y el LB es de 12, pues como el LB es mayor que el LR es el caso 3, pandeo lateral torsional elástico, aquí está el caso 3, cuando LB es mayor que el LR, pandeo lateral torsional elástico. No sé qué puse acá, pandeo lateral torsional elástico, aquí parece una I, ¿no? Pero es una T, o al menos eso debería de ser. Bien, entonces para esos casos, le digo aquí no faltó, ya lo habíamos comentado, que
cuando, y aquí se quedaron a medias, ¿no? Pero aquí es cuando LB es mayor que LR, pues se aplica esta ecuación de aquí, ¿no? El mínimo de F crítica por Sx o el momento plástico. Obviamente acá la tengo con el phi, prácticamente la misma ecuación, solamente que también aquí al F crítico le llamo un subíndice 1, pero es lo mismo, ¿no? Y la ecuación del F crítico es la misma de aquí, ¿no? Fíjense que aquí estoy poniendo una nota que se puede tomar conservadoramente como 1. Esto no lo estoy inventando, más abajo dice el término raíz cuadrada de la ecuación F24, aquí está, el término raíz cuadrada es esto, se puede tomarse conservadoramente igual a 1. Quiere decir conservador es que con un valor unitario, ¿no? Entonces, para evitarnos hacer este cálculo, pues lo tomamos como 1, ¿no? Es una opción. A lo mejor no difiere tanto ese valor, pero es una recomendación que da. Si la queremos tomar, lo podemos hacer. Si queremos el cálculo, pues también lo podemos hacer. Solamente que necesitaríamos pues, buscar la J, el SX, el H0, el RTS si lo tenemos, pero en este caso lo tomamos como 1, ¿no? Entonces, algo que me falta aquí es el RTS, por eso arriba lo puse. 1.27 pulgadas. Entonces sustituimos datos, 1.30 que es el CB por pi cuadrada por 29.000 KSI que es el módulo de elasticidad del acero. Este es un término que no se mueve. Entre LB, van a decir dónde sacó ese 144. Es importante manejar las mismas unidades, ¿no? El KSI son libras sobre pulgada cuadrada, el RTS está en pulgadas, entonces el LB tiene que estar en pulgadas. Entonces, como sabemos que un pie tiene 12 pulgadas, pues hay que multiplicar la longitud por 12. Entonces, como es 12 por 12, que son 12 pies, 144, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? No vayan a meter aquí la longitud en pies, porque pues ya sería un resultado erróneo. Entonces el F crítico 1 es 28.94 KSI, el SX es 29 pulgadas cúbicas, ese viene acá, 14 por 22, aquí está, ¿no? 29, aquí está el SX. Entonces se toma el mínimo de 125 kPa o la formulita que es esta, ¿no? F crítica por SX por 0.9. Y aquí estoy dividiendo entre 12 porque como este está en kPa y este va a estar en kpulgadas, pues hay que dividir entre 12 para que este momento también quede en kPa. Entonces, obviamente si usted no lo divide entre 12, esto le va a dar un valor muy grande y van a pensar que el más pequeño es este, cuando en realidad es lo contrario, ¿no? Entonces, esas unidades son importantes para que al momento de hacer los cálculos todo haga congruencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos o no dividimos entre 12, esa multiplicación nos daría 755, pero serían kip pulgada. Pero muchas veces nos olvidamos de las unidades y solo nos concentramos en el valor, y pues si ustedes comparan 125 contra 755 van a decir que el momento más pequeño es 125, cuando en realidad no es así, sino que al hacer la división para que las unidades coincidan, pues esto nos da 62.94, por lo tanto el momento resistente es el mínimo de estos dos, sería 62.94 kPa. Entonces este sería el momento resistente para cuando el perfil tiene un arrastramiento al centro. Bien, y el inciso C, soporte lateral continuo. Prácticamente podemos decir que aquí el patín
está ahogado en alguna losa, entonces prácticamente el LB tiende a 0, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Como pandeo local, pues como es el mismo perfil, pues no hay que revisarlo. Y como les comento, cuando hay soporte lateral, pues prácticamente lateral continuo, prácticamente el LB pues tiende a 0, ¿no? Por lo tanto, como el LB es 0, pues obviamente es menor que LP. Entonces caemos en el caso 1, que es la afluencia. Y pues cuando el caso 1 es afluencia, sabemos que el momento nominal es igual al momento plástico, Fy por Zx, que al multiplicar por el phi, pues es este valor que tenemos aquí, ¿no? Es el phi BMPX directamente, 125 kPa. Entonces, cuando no haya, cuando el elemento es compacto, tanto patines y almas, y el LB es menor que el LP, pues directamente el momento resistente es el momento plástico. Aquí, por ejemplo, si el LB no fuera 0, o sea, el LB incluso, por ejemplo, si uno dijera que el perfil es parte de un sistema de los aceros, donde se conecta con pernos, generalmente los pernos van a cada 30 centímetros, también podríamos decir que entra en la afluencia, porque 30 centímetros es menor que 3, sería un pie, ¿no? Más o menos, 30 centímetros. Entonces podríamos decir que también es menor que 3,67. Entonces, por ejemplo, toda longitud o todo apoyo lateral que esté a una distancia menor o igual a 3,67, el perfil va a alcanzar su momento de plastificación. Entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, una viga secundaria a cada 3.5 pies, que realmente es una distancia muy corta, ¿no? En la práctica generalmente se recomienda manejarlas entre 1.5 y 2 metros, ¿no? Entonces 1.5 metros o 2, pues ya nos saldría del 3.3 pies, ¿no? Más o menos. Entonces, en este caso el momento resistente pues sería 125 kPa. Ahora, el problema que preguntaba, determina si la siguiente viga es capaz de soportar esta carga. Entonces, pues para cada caso vamos a revisar si cumple, ¿no? Entonces, determinar para qué caso la viga tiene capacidad suficiente, ¿no? Entonces, como es una viga simplemente apoyada, pues sabemos que el momento último, el momento más grande es W cuadrado entre 8, que nos da 118.8 kPa. Entonces, fíjense, como el tramo que estoy analizando son los tramos del medio, pues sí le corresponde el momento, este momento último, no es el momento máximo. Si yo hubiera analizado el tramo este, pues lo voy a comparar contra el momento más grande de este tramo, que en este caso sería aquí, que sería una distancia de 6 pies. Entonces necesitaría ver cuánto vale el momento a 6 pies y compararlo, ¿no? Pero como aquí analicé este tramo y este tramo coincide, o en el tramo este está el momento más grande, pues hay que compararlo con este, ¿no? Pues es evidente que 118 es mayor que 114. Por lo tanto, si yo le pongo a esta viga estos arrastramientos y lo cargo con esa carga, no va a soportar, no sería adecuado, ¿no? Entonces aquí dice que pues como MR 114 menor que MU, la viga no tiene capacidad a flexión. Bien, cuando tiene un arrastramiento al centro, pues es más crítico todavía, ¿no? Porque ahora estoy aumentando la longitud. Entonces fíjense cómo baja el momento de 114 a 62 por quitarle los puntos, por quitarle dos arrastramientos, ¿no? Y solamente dejar un arrastramiento al medio. Pues obviamente también aquí, como el tramo este que estoy analizando coincide, también el momento último está dentro en el límite de aquí, le corresponde. Entonces, pues 118 contra 62, pues ahora menos tiene capacidad la viga, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay soporte lateral continuo?
O sea, en este caso, como el LB es 0, aquí prácticamente hay que comparar el MR contra el MU. Y dijimos que el MR es 125 contra 118, pues aquí sí tendría capacidad adecuada, solamente cuando la resistencia sea la afluencia, es decir, cómo podemos lograr que este perfil logre alcanzar su fluencia. Como ya vimos que no tenía o no presentaba pandeo local, la única opción es poner los arrastramientos a una longitud no mayor a 3.67 pies. Si nosotros ponemos arrastramientos a una longitud no mayor a 3.67, podemos alcanzar la afluencia y podemos hacer que esta viga soporte esa carga. Entonces fíjense cómo jugar con los arrastramientos. Esto es muy importante en campo, ¿no? Que en vez de, por ejemplo, si nos hubiera tocado este caso, decir, no, pues imagínense, ¿no? Uno puede pensar, el momento último es casi el doble del resistente, cambia de viga. Pero no, o sea, podemos ver la manera de arrastrar la viga a la losa con pernos o algún elemento aquí y hacerlo a cada cuarto, y fíjense cómo aumenta y casi llegamos, ¿no? Pero pues no, o sea, no llegamos ni con pandeo lateral torsional elástico ni con pandeo lateral torsional inelástico. La única manera de alcanzar la resistencia es con soporte lateral continuo o que no exceda 367, pero se puede. O sea, no es que cambiemos el perfil, sino que lo arrastramos bien y ese perfil tiene capacidad, ¿no? Entonces, en vez de cambiar el perfil, solamente pusimos arrastramientos y con eso estamos, por decir así, optimizando la estructura, ¿no? En vez de hacer un cambio por un perfil más pesado, con el mismo lo mantenemos y soportamos la carga, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacer la revisión, ¿no? Este es el ejemplo 1. Si se dan cuenta, la idea es tratar de caer o ver todos los casos posibles. En este caso del capítulo F2 vimos fluencia, vimos pandeo lateral torsional inelástico y vimos el pandeo lateral torsional elástico. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a ver lo que es cuando hay pandeo local en los perfiles, ¿no? Entonces para eso simplemente hay que escoger un perfil que esté en esta tabla para ver ese caso. Entonces dice, determina el momento resistente de la siguiente viga. El perfil es un W21 por 48 de acero a 572 grados 50. 21 por 48, pues lo escogí aquí, ¿no? Es de hecho el primero. ¿Para qué? Pues para caer en el siguiente caso. Capítulo F3, donde hay almas compactas y patines no compactos o esbeltos. Entonces aquí hice un poquito más de dibujo de un marco. Fíjense aquí la imagen se ve un poco pues rara, ¿no? Lo que pasa es que primero lo hice a lápiz para los dibujos y eso, y después lo remarqué y se me olvidó borrar lo que era el lápiz, por eso se ve al fondo ahí como unas líneas por ahí, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? Todos los valores sí se ven claros, entonces no creo que haya problema. Bien, entonces aquí nos dan un marco. Imagínense que este es un marco principal y le llegan vigas secundarias, ¿no? Los triangulitos indican empotramiento y los circulitos indican que las vigas secundarias están articuladas, ¿no? Entonces la idea es que miremos que esta viga, si nos piden analizar esta viga, pues tiene arrastramientos acá a los tercios de su longitud, ¿no? Fíjense que estas vigas van a impedir el desplazamiento lateral en estos puntos, ¿no? Entonces podemos considerar que la viga tiene arrastramientos en esas partes, ¿no? Aquí no se me olvidó colocarlo, ¿no? Pero prácticamente aquí la viga tiene arrastramiento, ¿no? Prácticamente donde están estas cargas, que son resultado pues del apoyo de estas vigas, ¿no? Vamos a suponer que estas vigas secundarias tienen carga distribuida y su carga puntual
recae en la viga principal. Entonces por eso tienen estas cargas, ¿no? Pero a su vez en esos puntos hay arrastramiento lateral. Quiero hacer este ejemplo para hacer el cálculo del CB, ¿no? Y los extremos están empotrados. Prácticamente esta es una viga hiperestática, ¿no? Puede que nos asustemos un poco, ¿no? Pero incluso esta viga sería... Yo la podría analizar incluso sin sacar reacciones ni nada, ¿no? Pero pues como a lo mejor no lo veo desde un inicio, pues tendría que hacer los cálculos, ¿no? Por eso aquí puse algunos cálculos, pero al final les voy a decir cómo se puede, bueno, o cómo ustedes pueden ver, pueden haber hecho ningún cálculo y pasar a las fórmulas, ¿no? Entonces, pues directamente uno cuando tiene una viga hiperestática, pues lo que hace es ver cómo resolverla, ¿no? Cómo calcular reacciones. Eso no es problema porque ya en internet pueden buscar tablas, ¿no? De ecuaciones que describan los momentos, flechas, reacciones y todo para distintos tipos de vigas, ¿no? Entonces yo saqué que para esta viga doblemente empotrada con cargas puntuales que están a una distancia A, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí es la A, y de aquí a acá también es A. La viga aplica para, no necesariamente tiene que estar a los tercios, no, lo único que dice es que esta carga debe estar, o sea, las cargas deben estar a la misma distancia de los extremos, es decir, esta viga mide 36. No, entonces, por ejemplo, si de aquí a, si esta fuera 6, lo único que pide es que esta distancia también sea 6, ¿no? Y ya esta sería lo que resta, no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Lo único que pide es que de la carga al apoyo, esa es la misma distancia que esta carga a este apoyo. Aquí pues coinciden, ¿no? También la del medio es igual, por lo tanto es aplicable, ¿no? Entonces las formulitas que dan son estas, ¿no? Obviamente nosotros podemos ver que por simetría las reacciones RA y RD pues van a ser 22 kips, ¿no? Aquí lo dice, RA igual a RD igual a P. Y obviamente como aquí el diagrama de momentos o sea, no es continuo, pues hay ecuaciones por tramos, ¿no? Si yo quiero calcular el momento de A a B, o sea, en este tramo, uso esta ecuación, y de B a C, o sea, de B a C, uso esta ecuación. Y de C a D no viene, pero pues obviamente va a ser simétrico al de este lado, ¿no? Por eso no lo pone. Y los momentos en los extremos, pues es esta formulita, ¿no? Entonces, bien, entonces aquí lo que hacemos es calcular lo que es, ya con las ecuaciones, pues es calcular los momentos donde lo requieran, ¿no? Aquí no hay valor de CB para esta configuración, entonces hay que calcularlo. Realmente todo lo que está aquí es dato conocido, ¿no? P es la carga, L es la longitud completa, o sea, los 36 pies. Y X es la longitud, o sea, donde yo vaya queriendo calcular el momento, ¿no? Y ya todo lo demás, pues la A es 12. Y ya todo con eso ya puedo calcular el momento, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la configuración, ¿no? Obviamente los cortantes sube, baja, se mantiene. Bueno, sube, se mantiene, baja. Aquí es 0, baja y sube, ¿no? Más o menos tendría esta configuración. Este es el cortante, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, pues obviamente el momento, como este es una carga puntual, los momentos son inclinados, ¿no? Entonces aquí voy a bajar el momento, voy a subir el área del rectángulo, de este rectángulo. Como aquí es 0, me voy a mantener y voy a bajar, ¿no? Esto es estática y mecánica de materiales, ¿no?
no deberíamos tener ningún problema. Entonces, como en este caso hay arrastramientos en estos dos puntos, tengo dos tramos, ¿no? O sea, tengo tres, pero realmente los extremos es el tramo 1, es lo mismo, y el tramo 2. Entonces aquí la pregunta es cuál analizar. Entonces, pues como tiene la misma longitud, necesito calcular los valores del CB. Y voy a tomar el que tenga el más pequeño. Entonces voy a calcular el CB para este tramo, para el tramo 1. ¿Qué necesito? Pues el momento máximo es como calcular los momentos en los extremos, ¿no? MA y MD, que es igual a menos PA por L menos A entre L. O sea, estos momentos son estos de aquí. Entonces es... dejen ver porque puse momento en B aquí. Momento máximo es este, ¿no? Momento en A. Y sería 22 por 12, aplicando esta ecuación, ¿no? 22, que es la carga, por 12, que es la longitud, por L menos A, que serían 36 menos 12, entre 36 nos da 176. Entonces ese sería el momento en este punto, ¿no? En A, un momento máximo. Ojo, no hay que confundirnos, ¿no? No sé si... Una cosa son los momentos de la viga, o sea, momento en A de la viga, en el punto B, en el punto C, en el punto D. Y lo otro es MA, MB y MC para el cálculo del CB. No hay que confundirnos con eso, ¿no? Porque pues puede ser ahí que nos confundamos, ¿no? Aquí, este momento en B es aquí, en este punto de la viga, ojo, ¿no? Aquí. Y para eso apliqué la ecuación esta, ¿no? Ya que esta aplica de A a B, o sea, de aquí hasta aquí. Y el momento de B a C, pues de aquí hasta acá. Pero como ambas agarran el punto B, yo puedo, para calcular el momento en B de la viga, puedo usar cualquiera de las dos formulitas, ¿no? Entonces en este caso usé esta. Y el momento en B me da 88 kPa, ¿no? Aquí en este punto. Bien, entonces, si se dan cuenta, el tramo 2 es muy fácil de calcular, el CB, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, o sea, su momento en A, que es a un cuarto, a la mitad y a 3/4, y el momento máximo es el mismo. Entonces, si el momento en A, en B, en C y el momento máximo es el mismo, el CB vale 1. Igual ustedes lo pueden comprobar con la fórmula, ¿no? Si todos los valores valen 1, sería 12.5 entre 2.5. ¿Cuánto es 2.5 más 3 más 4 más 3? Serían 7, 10, 12.5 entre 12.5 me da 1. Por eso es que aquí el CB para el tramo 2 no lo puse, porque ya sé que es 1. Porque todos los valores son el mismo, entonces es 1. Para el que no es el mismo, son para el tramo 1. Por eso parece si calculamos cuánto vale el momento en el punto A, en el punto B y en el punto C. Recuerden que A, B y C son a un cuarto, a la mitad y a 3/4 del tramo que estoy analizando. Entonces, para el momento en A, la X, obviamente voy a usar esta ecuación porque aplica de A a B. Aquí la X es la distancia que estoy trabajando y ya todo lo demás son prácticamente valores estándares, ¿no? Son el mismo. Entonces, para el momento en A, la X vale 3. Aquí lo puse, ¿no? 3, 6, 9, 2, lo dividí. Entonces, sustituyendo datos, pues sería esta ecuación, pero aquí, con datos, nos da 110 kPa. Para el momento en B, que es a la mitad, 3 más 3 me da 6. Entonces la X sería 6. El momento en B es menos 44 kPa. Para C, que es a 3/4, sería 3, 6, 9. La X valdría 9. Y el MC sería 22 kip. Y el momento máximo, pues yo sé que es este, ¿no? Ahora, pues ustedes pueden pensar, ¿y qué tal si es este?
pues para eso lo calculé antes, ¿no? Fíjense que recuerden que ese vale 88, entonces el momento más grande no es este, sino el de acá, el de abajo, que vale 176. Entonces el momento máximo es menos 176. Recuerden que la fórmula del CB, muy importante, los valores se meten en valor absoluto, o sea, sin signo, se meten como valores absolutos. Entonces sustituyendo datos, nos da que el CB vale 2.17. Entonces como el CB 2.17 y este vale 1, ¿cuál es el más pequeño? Pues el tramo del tramo 2, por lo tanto ese es el tramo que voy a analizar. Entonces el tramo 2 es el que voy a analizar. Entonces, como antes de empezar el problema, por ejemplo, pues yo sé que a lo mejor uno mira el problema en una viga hiperestática y nos espantamos, ¿no? Pero por ejemplo, si yo sé, o sea, con un bosquejo, cómo es el diagrama de momentos, que prácticamente sería este, y aunque no tenga valores, ¿no? Yo sabría que el CB más pequeño lo tendría este. Incluso sabría que valdría 1. Recuerden que lo comentamos en las clases o videos pasados, ¿no? Las fórmulas que aquí vemos se calcularon para una viga simplemente apoyada con momentos en los extremos, ¿no? Momentos iguales. Donde dijimos que el diagrama de momentos pues es un rectángulo, ¿no? Entonces para este caso el CB vale 1. Entonces fíjense cómo está este. Esto prácticamente es un rectángulo. El tramo que estoy analizando, ¿no? O sea, que es el tramo de los 12 pies. Aquí esto debe conseguir aquí, ¿no? Está un poquito chueco, pero supone que es el tramo. Entonces, fíjense cómo este diagrama es un rectángulo igualito a este. Entonces yo sé que cuando es un rectángulo, el CB vale 1 directamente. Y yo sabría que este es mayor. ¿Por qué? Porque mientras el diagrama no se parezca a un rectángulo, o sea, mientras más diferente sea de ser uniforme, o sea, o constante, el CB va a ser mucho más grande, ¿no? O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, este diagrama acá, es decir, sería algo así. Vamos a suponer, lo vamos a poner en valor absoluto, ¿no? Suponiendo que esta parte hacia arriba. Entonces, como este es el momento máximo, estaría en la punta, algo así. Bajamos acá. Y como este es un poquito más chiquito, tendría que no llegar hasta arriba, ¿no? Algo así. Entonces, fíjense, esta parte es el momento del tramo 1. Poniéndolo todos en valores positivos, ¿no? Entonces, fíjense, toda esta zona queda, o sea, el diagrama azul y el verde difieren mucho. Entonces, mientras más diferencia haya entre el diagrama que está actuando en la viga y el diagrama constante, el CB va a ser más grande. Mientras esto sea más chiquito, el CB va a ser, o sea, mientras más diferencia haya, el CB va a ser más grande. Entonces, yo por eso sabría que este CB va a ser más grande que este de aquí. Entonces, no, si no hubiera ocupado ningún cálculo, simplemente con un bosquejo del diagrama diría, ok, como en esta parte es continuo, independientemente de lo que valga, ¿no? Si valga 88 o valga 100, va a ser el mismo, entonces el CB va a ser 1. Y como este difiere del diagrama rectangular, yo sé que va a ser mayor a 1, por lo tanto descarto este y digo que el CB más pequeño es 1. Algo también importante es que el CB no puede ser menor que 1. Entonces 1 es lo más pequeño. Entonces dijera, o sea, ¿qué valor? No hay un valor que sea más pequeño que 1. Entonces, por eso les digo, simplemente conociendo con un bosquejo del diagrama, puedo decir que el tramo que voy a analizar es este, con un CB de 1. Pero pues igual aquí lo hice, ya que para que vieran cómo se calcula el CB, ¿no?
Igual, si ustedes quieren calcular algo también es importante, ¿no? El CB para este tramo, por ejemplo, o sea, imagínense que no fuera uniforme, ¿no? Que fuera variable. En este caso, el momento en A sería también a 3 pies. Pero la X, ¿cuánto tendría que valer? 3, 6, 9, 12, 15. O sea, para el momento en A, para el tramo 2, la X tendría que valer 15. El momento en B tendría que valer 18 y el C 21, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan de izquierda a derecha, hay que ir sumando hasta llegar a la distancia, ¿no? La X es el punto que estoy analizando desde el origen, ¿no? O sea, no crean que si analizan el tramo este y ponen aquí, es que de aquí mide 3, y ponen aquí el valor de 3, le va a dar el momento en este punto, ¿no? Entonces tiene que ser la suma o la distancia total hasta ese punto. Entonces así se calcula el CB, con números o con intuición. Si somos ahí, le ponemos un poco de atención al problema, podemos determinarlo, ¿no? A lo mejor no lo sabían, pero ya ahora que saben que mientras más parecido es el diagrama al rectángulo, pues el CB es más pequeño, y mientras más diferente es el diagrama a un rectángulo, el CB se va a aumentar, ¿no? Bien, entonces 2.17, entonces dice, como tiene la misma longitud, se analiza el tramo que tiene el CB más pequeño. En este caso es el tramo 2. Como el perfil aparece en la nota del capítulo F2, tiene patines no compactos, por lo que se aplica el capítulo 3. Entonces, como ya dijimos, la intención es usar el capítulo 3. Entonces aquí aparece el perfil, ¿no? Entonces hay que revisarlo pues para pandeo lateral y pandeo local del patín. Entonces pandeo lateral torsional son los estados límite a revisar, y pandeo local del patín, ¿no? Aquí le puse patines, pero realmente es el patín en compresión. Entonces para pandeo lateral torsional nos manda el capítulo F2, ¿no? Aquí nos dice pandeo lateral torsional debe aplicarse las secciones F2.2. Entonces hay que determinar pues si caemos en pandeo lateral torsional elástico o inelástico, ¿no? Para eso necesitamos calcular el LB, que es 12 pies, ¿no? Es el tramo que estoy analizando, 12 pies. Y LP y LR lo saco de la tablita de la página, creo que la página 91, más o menos, donde vienen ya las fórmulas, ¿no? Entonces de ahí lo saco. El LP 6.9, el LR 16.6, el MPX 398, MRX 244 y el BF 14.7. ¿Qué perfil dije que era? 21. ¿Dónde puse el perfil? Aquí lo tengo señalado. 21 por 48. Entonces, ¿qué caso cae? Pues el LB es mayor que el LP, pero menor que el LR. Entonces caemos en el pandeo lateral torsional inelástico, ¿no? El caso 2, este de aquí. Entonces aplicamos la ecuación esta, ¿no? Fíjense, aquí ya la puse directamente con el BF porque es más sencilla, más simple, ¿no? La ecuación. Entonces sustituimos datos, momento plástico menos BF por LB menos LP por el CB, que vale 1, o 398. Haciendo el cálculo nos da 311.123. Entonces el MR1 le pongo porque corresponde al pandeo lateral torsional, y el otro es pandeo local del patín. Entonces el momento resistente es el mínimo de los dos. Entonces este es el 1 y el otro va a ser el 2. Bien, pandeo local de los patines. Aquí necesitamos, es el caso este, necesitamos ver si el patín es no compacto o si es esbelto, ¿no? Si es no compacto, uso esta ecuación. Si es esbelto, uso esta ecuación. Entonces aquí sí necesito verificar la lambda P y la lambda R, ¿no? Entonces aquí les pongo si el patín es no compacto, es decir,
que el lambda del patín está entre lambda P y lambda R. Eso es la ecuación F31, la que le acabo de enseñar. Si el patín es esbelto, es decir, si el lambda del patín es mayor que el lambda R del patín, usar la ecuación 3,2. El lambda del patín, pues BF entre 2TF, ya pues sabemos de las tablas, ¿no? Recuerden que esa viene aquí arriba. Vamos a buscarlo. Creo que está aquí, 21 por 48. $9.47, ¿no? Ahí está el valor. BF entre 2TF. Recuerden que este es para el patín, el otro es para el alma. Pero en flexión, todos los perfiles tienen almas compactas. Para perfiles W, claro, ¿no? Entonces 9.47. Aquí está, ¿no? 9.47. Y lambda P y lambda R, pues hay que usar las formulitas. Creo que es de la página 68. Y aquí está, ¿no? Recuerden que este es lambda P, lambda R. Aquí está el... pero estos son para el alma, es para el patín. Aquí está. Aquí está el patín, ¿no? Flexión en alas. Recuerden que aquí le llama alas, pero son patines, ¿no? Punto 38 lambda P y 1 lambda R. Punto 38 y 1. Recuerden que aquí el acero es grado 50, el FI es 50 KSI y la elasticidad 29.000. Entonces nos da 9.15 y 24.08. Entonces fíjense que por poquito, ¿no? Nada más está superando ahí al lambda. El lambda del patín supera el lambda P. Entonces como lambda del patín, lambda P del patín, o sea, lambda es 9.15, menor que lambda del patín, que es igual a 9.47, pero menor a lambda R, que es 24.08. Por lo tanto es un patín no compacto. Creo que en perfiles W no hay ninguno que sea esbelto, o sea, es decir, ninguno que cumpla con esta condición. No, o sea, la mayoría que hay aquí. Creo que no hay ninguno que la ponga, ¿no? Que caiga ahí. Y se pueden preguntar, bueno, entonces si no hay ninguno, ¿para qué lo ponen? Es que creo es para los canales, ya que esta sección también aplica para canales. En los canales sí hay ese tipo de casos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar, pues esta, ¿no? Patines no compactos, es esta ecuación. Aquí está, la única diferencia es que aquí ya agrego el phi. Aquí se ocupó el MRX, ¿no? Entonces, lo bueno que sí lo puse, creo. Sí, aquí está. Entonces, pues simplemente hacemos la sustitución, ¿no? Momento plástico aquí. Y aquí es momento plástico menos el MRX. Esta resta por la diferencia aquí de los lambdas. Y lo que nos dé se lo restamos a este momento. Prácticamente esto es muy chiquito. Si se dan cuenta es como 4. Bueno, menos, ¿no? Como 3.3. ¿Por qué? Porque realmente, si se dan cuenta, por muy poquito ahí, excede, ¿no? Si este 9.47 fuera 9.13, 9.12, 9.14, pues sería, no sería sección esbelta y aplicaríamos la sección F2. La sección F2 para elementos de patines y armas compactas. Entonces, pero pues como se excede poquito hay que aplicar este caso, ¿no? Entonces, pues el MR2 394 y pues el momento resistente sería el mínimo de lo que nos dio pandeo lateral torsional y MR2 pandeo local del patín. Entonces 311 contra 394, pues el momento resistente es 311.123 kip. Entonces ese sería el momento resistente de esta de esta viga, ¿no?
Aquí no nos pregunta si cumple o no cumple, ¿no? Igual si cumpliera, ¿no? Porque el momento máximo es 176. Contra 311 estamos sobradísimos, ¿no? Pero aquí simplemente lo que nos preguntaba era determinar cuánto resiste, ¿no? Y su resistencia pues es 311.123 kPa. Bien, y finalmente vamos al ejemplo 3, donde vamos a ver un ejemplo cuando el elemento está flectado en torno a su eje más débil, que es la sección F6. Entonces el problema dice: determine el momento resistente del perfil del problema anterior si estuviera flectado en torno a su eje débil, o sea, el mismo de arriba, pero ahora inclinado de esta manera, ¿no? Entonces aquí aplicaríamos la sección F6. Aquí está, ¿no? Miembros, sección W y canales flectados en torno a su eje menor. Aquí hay dos estados límite, que es la flencia y el pandeo local del patín, siempre y cuando esté, o sea, en esta tablita, o tenga patines no compactos o esbeltos, ¿no? Pero como ya vimos que en el ejemplo anterior si tiene patines no compactos, pues sí vamos a revisar el pandeo local, ¿no? Pero si por ejemplo fuera el perfil del ejemplo 1, pues es sección compacta, directamente sería la flencia y aplicábamos esta fórmula solamente, ¿no? Pero como aquí sabemos que sí tiene patines no compactos, pues hay que escoger el mínimo de flencia o pandeo local. Entonces aquí está los estados límites a revisar de la sección F6, flencia y pandeo local del patín. Pues la flencia es el mínimo de phi por 1.60 de Fy por Sy, o el momento plástico en Y. Lo que está aquí, pero con el phi incluido, ¿no? Momento plástico en Y pues sería Zy por Fy. Y aquí pongo lo que es el Sy. Pues aquí es Zy por Fy. Y este es el módulo de sección elástico en Y y el módulo de sección plástico en Y. Estos salen de las tablas de los perfiles, ¿no? Entonces aquí aplicamos que el momento resistente 1 otra vez, porque es flencia, y el otro y se va a comparar contra pandeo local del patín. El mínimo, sustituimos datos, 0.9 por 1.6 por el Fy por el Sy, o el phi Mpy, que sería 0.9 por 14.9 por 50. Nos da 57.12 contra 55.875. Entonces el momento resistente por flencia sería 55.875 kPa. Y ahora vamos al pandeo local del patín, que sería el caso este. Aquí algo que le falta también a este manual es que sea el momento plástico en Y, obviamente, ¿no? Ahora el manual lo da por entendido, pero pues no pierde nada en indicar que es en el eje Y, ¿no? No es el momento plástico en el eje X, ¿no? Entonces aquí, pues si se dan cuenta, la formulita es la misma. Aquí lo que sí pongo es, en vez de poner el MRY, sí pongo el equivalente, ¿no? Porque MRY no viene en las tablas, nada más viene el X. Verifico. Sí, no, o sea, fíjense, nada más viene momento plástico en X y momento MRX, ¿no? O sea, respecto a Y no viene nada, ¿no? Entonces, como no viene, tendremos que poner su equivalente, que sería 0.7 de Fy por Sy por el phi. Aquí pongo que es lo equivalente, pero como este no viene en las tablas, pues tenemos que ponerlo así, ¿no? Y aquí ponemos los lambda, pues es muy semejante a la cuestión que acabamos de aplicar. Entonces el MPY ya lo vimos que acá arriba es 55.875, ¿no? Que es esta multiplicación. Aquí está, aquí ponemos otra vez el MPY menos
Punto 7 por FY por el SY, módulo sección elástico en Y, por el phi, entre 12. Ojo con esto, ¿no? Aquí, como esto está en pulgadas y esto está en pies, entonces hay que dividir entre 12, ¿no? Muy importante. Porque si no lo hacen, no, pues aquí le va a dar disparate, ¿no? De números. Y pues aquí están la diferencia de los lambda. Nos da 55.21. También muy parecido al momento plástico, ya que es 55 contra 55.875 contra 55.21. Entonces aquí lo que rige es pandeo local del patín, ¿no? Entonces el momento resistente es 55.21. Prácticamente muy poca diferencia con el momento plástico, ¿no? Eso se debe a que lo que es el pandeo el pandeo local difiere muy poquito, ¿no? De los valores límite, ¿no? Lo que ya hablamos acá, pues, ¿no? Como lambda 19.15 y lambda es apenita lo excede, por eso es que varía muy poquito, ¿no? Se va a dar más diferencia cuando este y este difieran mucho, ¿no? O que este estuviera muy cerca de este. Ahí sí el valor del pandeo local sí va a ser muy diferente del momento plástico. Bien, entonces ya con esto miraríamos lo que son los tres casos, ¿no? El F2, el F3 y el F6. Ya lo siguiente sería cómo hacer el diseño de estos elementos, ¿no? De elementos sujetos a flexión.